Un lindo y hermoso día lunes, ya el segundo día de la semana. Y bueno, hoy el título, como ustedes lo ven ahí, una segunda oportunidad. ¿A quién? A Marcos. ¿Con quién? Con Pablo. O sea, en verdad que hay oportunidades que Dios nos da. Y esas oportunidades son las que hay que aprovechar. Por eso, esta vida de Marcos creo que debe ser un ejemplo para nosotros. Un ejemplo donde hemos tenido fracasos, sí. Y que Dios nos da oportunidades también. Pues así pasa en la vida misma dentro de con nosotros. Fracasamos, caemos y bueno, Dios ahí está, de pie, con la mano estirada, esperando que el que cayó levante su mano y se aferre de la mano del Señor. Y esto en realidad es lo que Dios espera de nosotros. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl, está para llevarnos en este estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación, pastor. Y yo creo que es un privilegio, pastor, que usted y yo tenemos de poder estar aquí en este lugar y poder compartir el estudio de la escuela sabática con los hermanos. Amén. Ahí hay muchos hermanos, pastor, que su único medio para poder estudiar escuela sabática es el canal. Amén. Es el canal. Por ejemplo, en muchos países donde ven el programa, pastor, del canal, de nuestro canal, el único medio es el canal, no hay otro medio, pastor. Por ejemplo, hoy que hace poco viajamos a México y allá ni se conoce esto, pastor, no se conoce, es bien difícil para encontrar el único medio es buscar el canal o meterse por Facebook a buscar el estudio de la escuela sabática, es el único medio. Por eso digo, pastor, que este es un privilegio que nosotros tenemos, esta es una mina de oro la cual tenemos que aprovechar día a día con los hermanos, exhortar a los hermanos que no desaprovechemos la oportunidad y el material que tenemos, que si usted no lo tiene, querido hermano, llame al ministerio. Si en su iglesia usted no lo puede conseguir o no va a una iglesia del ministerio, llame aquí al ministerio y aquí lo vas a conseguir económico el material, pero no se quede fuera, estudie, porque es importante que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios. Estudiemos porque vienen tiempos difíciles. El más beneficiado es el que estudia. Amén. ¿Pero qué le parece, pastor? Vamos a orar. Sí, llévenos en oración usted, pastor. Bendito Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder venir y compartir el estudio de tu palabra con nuestros hermanos a través de este canal y a través de los diferentes medios que tú has abierto, Señor, para que tu palabra se predique, bendito Dios. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos sigas acompañando, que permites que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Denos gracias, Señor, para poder trazar correctamente tu palabra. Denos sabiduría para poder entenderla y llénanos con tu Santo Espíritu, bendito Padre mío. Y permítenos, mi Señor, que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento, Señor. Pero que sea usted a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, dirigiéndonos a través del estudio de la escuela sabática, bendito Dios. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo pasa y vamos a continuar. Vamos a continuar con la lección. Hoy estamos lunes y el título de la lección de hoy lunes se llama Una segunda oportunidad. Hemos estado hablando el día domingo vimos el misionero fracasado. Y luego hoy vemos la segunda oportunidad. Vemos que Dios, en su amor, su gran misericordia, siempre da primeras, segundas y terceras oportunidades. Pues una segunda oportunidad.
vemos que al apóstol Juan Marcos se le dio una segunda oportunidad. Hechos capítulo 15, 36 al 39. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Era tanto y ciertamente, queridos hermanos, Pablo tenía razón. Porque la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Marcos no había mostrado interés por la obra del Señor. Solamente era un oidor, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Y Marcos tenía razón. Pablo tenía razón. Los hombres, los seres humanos, al punto de nosotros, a veces nosotros nos damos una oportunidad, pastor, nos damos segundas oportunidades, pero el Dios del cielo, Él da una segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad. Dios a nadie desecha. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pero mire lo que dice la lección de la escuela sabática. Hechos 15:38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en un mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo, que dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y una condición muy desafiante. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Le veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuese con él y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el único pasaje del libro de Hechos que mencionaba a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se lo nombraba a Marcos. Quizás pensando, pastor, y atando cabos, yo pienso que Pablo o Saulo no había visto el potencial que Marcos tenía, pero Bernabé sí. Bueno, la verdad es que entre Marcos y Bernabé había una familiaridad. Tío sobrino. Era su sobrino. Entonces, Bernabé no es tanto quizás por la familiaridad que tenían. La verdad es que estaba dentro de ellos dar el mensaje. Pero tampoco Bernabé podía dejar que su sobrino, pues, en ese deseo que Bernabé veía en él, y que Bernabé se dio cuenta de los temores de Marcos, y Bernabé, conociendo la vida que Marcos llevaba, pegado a su mamá, en el hogar que él tenía, pero él veía algo que muchas veces nosotros no podemos ver en una persona que desea
pero que al mismo tiempo le vienen los temores, las preocupaciones. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar mi gatito? ¿Cómo voy a dejar mi perro? Entonces, hay cosas que a veces en aquellas personas que tienen el deseo, pero tienen ciertas preocupaciones. Y Bernabé, yo creo que tuvo que trabajar con él, hablarle de lo que era esa obra que se estaba llevando y explicarle lo que aún Bernabé pues había escuchado de Cristo, lo que Cristo les había dicho, por dónde iban a pasar, qué iba a suceder, aún el rechazo que iban a tener, y quizás Marco no entendía eso, pero Bernabé tuvo que en su momento explicarle, porque pues Marcos pensó en un momento que dijo, bueno, pues si es nomás de dar un estudio, pues ahí estoy. Pero cuando vio las necesidades, vio que había que caminar, vio que en realidad a veces se rechazaban, dijo, no, esto sí, creo que esto no es para mí. Bueno, esto es precisamente lo que a veces hay que darle a entender a nuestros hermanos por donde vamos a pasar. Por eso yo siempre he dicho, ser cristiano es fácil, porque hoy acepta a Cristo, Cristo está conmigo y eso lo declaramos. Pero cuando tenemos que dar testimonio, cuando tenemos que mostrar en realidad que Cristo está con nosotros, aún enfrentar las situaciones difíciles de la vida, que hasta los mismos hermanos se nos echan encima, bueno, hay que demostrar quién está con nosotros, en quién creemos, qué es realmente el amor del Señor. Adelante, pastor. Pastor, pero vemos la segunda oportunidad, pero vemos, pastor, en Colosenses capítulo 4, 10. Colosenses 4, 10, mire lo que dice. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual recibisteis mandamiento, si viniere a vosotros recibirle. Y en 2 Timoteo 4:11, 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y traerle contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos que después que se le dio la oportunidad, se pudieron notarse lo que Marcos podía dar en el ministerio. Dice, me es útil para el ministerio. Dice, vemos que una asombrosa transformación parece haber recibido en Marcos. En estos pasajes Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque primero lo rechaza, pero ahora vemos a través de los escritos de Pablo que ahora lo pide. Uh-huh. O sea, de una forma Pablo ve el cambio. Ahora pudo escuchar o pudo verlo de cómo Marcos empezó a orar, a dejar el temor, las dudas, las preocupaciones y enfocarse en sí, en aquel que se predicaba, en Cristo Jesús. Entonces, Pablo ahora, viendo el cambio de Marcos, ahora Pablo dice, este me es útil, este en verdad es necesario. Tal parece como que se le olvidó cuando le dijo a Bernabé, no, a ese muchacho no lo quiero aquí conmigo, no lo quiero. No es que se le haya olvidado, es que Pablo ahora pudo verlo, ahora sí entendió lo que Bernabé le había dicho. O sea, yo veo fuego en ese muchacho, tuvo su falta, pero yo veo que tiene ese deseo de estar con nosotros, pero hay algo que lo atemoriza, hay algo que lo espanta. Entonces, quizás como tío, él dijo, esto se va a arreglar. Y lo vemos, porque ahora sí se puede decir que ahora Pablo permite y le da esta segunda oportunidad de poder llevarlo y aún pedirlo
para que él, como un buen hombre, una buena persona y con capacidad de enseñar estas verdades, ahora Pablo dice, ahí está, a Marcos, tómenlo y denle el avance que necesita, y él es esa persona que aquí se necesita. Vamos a ver, no sé si tiene algo más. Pastor, yo creo que tenemos la seguridad que quien llamó a Marcos no fue Pablo ni Bernabé, el que lo llamó fue el Señor. Y cuando el Señor llama, el Señor es el que transforma, capacita. Sí, por eso es de que ahora Pablo no es que lo llama, sino que Pablo se le confirma sobre las dudas que tenía de que no era apto para estar con ellos y llevar el mensaje que Cristo le había encomendado a Pablo. Pablo tenía una carga sobre sus hombres y Cristo lo llamó para los gentiles, para que diera a saber estas verdades. Por eso vio a Marcos en un principio como dice, no, en vez de ayudarme me va a echar a perder la obra. O sea, en realidad me va a entretener, mejor déjalo. Pastor, yo creo que en cierto punto es entenderse la actitud de Pablo hacia Juan Marcos, porque Pablo era un hombre comprometido, un hombre comprometido en la obra del Señor, un hombre consagrado a Dios. Sí, pero recordemos que era un muchacho, sí, era joven. Muy joven. Era joven, o sea, no tenía la experiencia de Pablo. Más Pablo, pues, que un hombre ahora sí que de guerra, que no tenía ni temor a la muerte. Estudiado, capacitado, bajo los brazos de Gamaliel. Wow. Entonces, y ver que llega un muchacho y el muchacho según llega con brío, que porque su madre daba, que porque su madre esto, y pues Pablo dice, no, allá María será muy buena. Y todo, pero aquí este muchacho no da una. Entonces, esto es precisamente lo que a veces nosotros antes de pensar o hacer algo, tenemos que meditar en qué capacidad o a dónde podemos ubicar a ciertos muchachos para trabajar dentro de la iglesia. Y bueno, pastor, no sé. Okay. Toma el tiempo para las... Ok, vamos a ver estas notas. ¿Qué nos dice Elena G. de White acerca de esta historia, de esta segunda oportunidad? Dice acá en este libro, Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. ¿Quién? Marcos. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. Ahora vean, no estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las comodidades, ahí está, del hogar. Ahora entendemos. En realidad Pablo no iba a consentir estos caprichitos de Pablo saber quién era su madre y por qué es que Marcos dijo, yo me regreso, yo me voy, yo aquí para pasar hambre, no, allá en mi casa hay un buen alimento, hay una buena cama, y para venir acá a dormir en el piso, no, ¿saben qué? Sigan ustedes, yo me regreso. A eso es lo que vamos, en las cuales muchas veces en realidad no muchos estamos capacitados para dormir en el piso, para pasar hambres, no, nos recordamos a donde vivíamos, a donde estamos y donde podemos ir y poder a vivir bien, contentos y llenos de lo que nosotros creemos que necesitamos. Bueno, miremos esta otra, miren, en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, dice, de los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que se estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Ahora, como que Marcos se nos entiende y se nos está dando a conocer que Marcos no sabía bien de la vida de Cristo. Él no sabía por dónde Cristo había pasado.
Él no entendía cómo es de que ahora ellos tenían que sufrir. Él sabía que Cristo pues era aquel príncipe que se esperaba, aquel rey de reyes, pero no sabía por dónde había pasado Cristo Jesús. Por eso dice, leyendo en las ¿cómo dice? En las cicatrices de las manos y los pies de Cristo, vean, las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llegó la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos. Marcos se constituye en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora sí Marcos, cuando pudo pensar en aquellos clavos que traspasaron esas manos, que se extendían por la bondad, para aliviar, para alimentar, aquellos pies que también fueron traspasados por aquel clavo a través de las manos de los hombres pecadores, y que caminaba para ir a hacer el bien y no el mal. Entonces Marcos como que empezó ahora sí a conocer estas hermosas verdades sobre los sufrimientos de su maestro, sobre los sufrimientos de aquel que ahora él tenía que predicar, y que las comodidades en realidad ya tenían que quitarse de su mente y ir hacia adelante a llevar a cabo el conocimiento de esta verdad de Cristo Jesús a sus amigos, familiares y parientes y todo aquel que estuviera enfrente de él. Miremos la última y la tercera. La lección es para todos los que ocupan puestos de confianza, todos los encargados de la iglesia, todos aquellos que tienen un puesto. Cuando Dios prepare el camino para la realización de cierta obra y de seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en preparación al entusiasmo y a la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Y a veces podemos decir, ¿por qué la iglesia no crece? Porque la misma iglesia no quiere hacer la obra, no quiere trabajar. Todos quieren ponerlo en uno o en dos. ¿Y los demás qué hacemos? ¿Por qué? Porque todos tienen necesidades. No, yo trabajo, no, yo que tengo que hacer esto, tengo que cuidar a los niños. No, hermanos, veamos, yo por eso, y vuelvo a repetir en este día, veamos a los testigos de Jehová, que yo creo que de testigos no tienen nada, pero la verdad es de que ellos obran, quizás porque se les vea en una posición altita. Nosotros vamos a obrar por poner en alto a Cristo, no a nosotros, pero que podamos regalar una revista, un folletito a alguien que quizás ni quiera un estudio, pero que un día el Espíritu pueda tocarlo, abrir ese folletito que le diste y que él pueda allí, a través del Señor, conocer la verdad que tú conoces. Por eso te invito a que tú hagas un esfuerzo en tu vida de darle un tiempo a Dios para poder tocar un alma a través de ti. Dios te quiere usar, pero eres tú el que tienes que entregar. Bendiciones y el Señor te guarde.